No sé si esto que viví fue una maldición o un aviso, pero desde que dejé el puesto, no he podido mirar a ningún cliente sin preguntarme si realmente está vivo. Y no hablo en sentido figurado. Vendí tacos por casi 12 años. Empecé joven, cuando mi jefe me enseñó que un buen pastor no es solo carne y piña, sino una ceremonia con cuchillo. Era un esqueleto de concreto, 3 pisos sin terminar, grafitis, perros callejeros y un silencio incómodo de noche. Pero el lugar era bueno, para el negocio. Pasaba gente del metro, de bares, obreros de turno nocturno, policías de ronda. Yo había de 6 p.m. a 2 a.m., todos los días, menos los domingos. A la gente le gustaba que yo no escatimara. Siempre bien servido, caliente, sin regateos. El ambiente del puesto era simple, pero limpio. Mis tacos hablaban por mí. Un martes de octubre empezó todo. Lo recuerdo bien, porque esa noche había llovido, y cuando llueve, los clientes bajan. Pero ese día, a eso de la 1:30 de la madrugada, apareció alguien que no había visto antes. Bien peinado, con saco oscuro, pero con los zapatos empapados. Parecía sacado de otra época. Tenía la piel pálida, y aunque me hablaba bien, algo en su mirada no estaba en paz. Me pidió 2 tacos de tripa. ¿Solo eso? ¿Con salsa? No, solos y limpios. Me sorprendió el pedido. La tripa sin salsa, casi nadie la quiere así. Pero se la preparé. No supe qué responder, le cobré. Se fue. No vi para dónde caminó. Al día siguiente volvió. Misma hora, mismo pedido. 2 tacos de tripa sin salsa, sin limón, y de nuevo, antes de irse. Gracias por no irte todavía. Esa noche sentí escalofríos. Después empezó a venir todas las noches. Siempre solo, siempre a la misma hora. Y con el mismo comentario, dicho de distintas formas. Ya casi termina, ¿verdad? No dejes de servir. Falta uno más. Hasta que una madrugada le vi la espalda al irse. Y noté que no tenía sombra. Pasó una semana y el tipo seguía viniendo. No hablaba mucho, pero ya era parte de la rutina. Yo lo llamaba el del saco. Siempre los mismos tacos. Siempre agradecido. Siempre desapareciendo sin ruido. Pero entonces parecía una señora común, mayor, cabello recogido, arrugas suaves. Me pidió 3 tacos de bistec, sin nada encima. Solo tortilla y carne. Cuando le pregunté si quería salsa o cebolla, dijo: «No, hijo, así está bien». No quiero ensuciar el recuerdo. No entendí lo que quiso decir. Pero cuando le di los tacos, me sonrió y desapareció entre la niebla, literalmente. Y lo peor, esa noche no hacía frío. Después de eso, empecé a registrar mentalmente a todos mis clientes nocturnos. Pero había un pequeño grupo que siempre venía cerca de las 2 a.m. Pedía lo mismo, no hablaba mucho y se iban sin dejar rastro. Los llamelos repetidos y, aunque comían, no dejaban restos. Un día, por curiosidad, me fijé en los platos usados después que uno de ellos se fue. Un tipo joven, con chamarra de mezclilla. Pidió 4 de pastor. Se los comió en menos de 5 minutos. Me agradeció con una reverencia rara y se fue. Pero cuando revisé la mesa, no había grasa, no había tortillas usadas. Un viernes vino una muchacha joven, hermosa, ropa limpia, pero los pies descalzos. Pidió un solo taco de tripa. Y cuando me lo aceptó me miró a los ojos y me dijo: «Ya casi abrí la puerta». «¿Qué puerta?» «La de los que no terminan de irse». Esa frase me retumbó en la cabeza, y esa noche decidí quedarme un poco más. Cerré el puesto a las 2:30, pero no me fui. Apagué las luces, me quedé en la banca de metal, fingiendo que dormía. Y, a las 3:17 exactas, escuché pasos, y lentamente levantó la mano, y en su palma sostenía una tortilla, negra, quemada, con algo escrito en el centro. Me acerqué con miedo. No había viento, solo mi respiración entrecortada. Tomé la tortilla, y lo que decía era: «Este lugar ya no es tuyo». La tortilla que decía: «Este lugar ya no es tuyo». La guardé, la metí en una bolsa, la envolví con papel y la puse bajo el tanque de gas. Pero no, estaba intacta, sin moho, sin olor, como si estuviera conservada. Eso me convenció de que no eran visiones, no era estrés. Pedí los planos de la esquina donde tenía el puesto. Inventé que era por cuestiones legales. Hace unos 40 años, en los 80, había sido una fonda familiar, El Buen Sazón, muy famosa entre los obreros. Y justo al lado
donde ahora estaba la obra abandonada, había un edificio de renta para trabajadores migrantes. Un lugar modesto, pero lleno de vida, hasta que ocurrió un incendio. Fue en 1985. Según los recortes de periódico que encontré, una fuga de gas provocó la explosión en la cocina de la fonda. El fuego se propagó al edificio contiguo. Murieron más de 30 personas, incluyendo los dueños de la fonda, varios comensales y casi todos los inquilinos del segundo piso. Los cuerpos no fueron completamente recuperados. Algunos nunca se encontraron. Volví al puesto esa noche con otra mentalidad. Ya no pensaba en tacos, pensaba en presencias. Pensaba que quizá la razón por la que mi puesto había sido exitoso todos esos años era porque nunca dejó de alimentar, no solo a los vivos. A la 1:50 de la madrugada llegaron 4 personas. Todos pidieron lo mismo de siempre. No hablaban entre ellos, solo me miraban, me sonreían con tristeza, como si yo fuera parte de un pacto no escrito. Les serví, y esta vez no tragaban, solo llevaban el taco a la boca y lo desaparecían, como si estuvieran recordando algo o cumpliendo una rutina. Cuando se fueron, quedé paralizado. Cerré temprano, volví a casa. Soñé con humo, con gritos, con gente atrapada detrás de ventanas de hierro, y con una voz que me decía: gracias por seguir sirviendo. Al día siguiente, fui a ver a don Rubén, un señor que conocía el barrio desde siempre. Le pregunté por la fonda. Se quedó callado. Luego me dijo: ¿vos estás en la esquina 17? Sí, ahí murieron muchos. Pero lo que pocos saben es que esa cocina nunca fue desmontada. ¿Cómo? Después del incendio, el gobierno limpió, tiró escombros, pero la cocina, la estufa, el horno, las mesas, y porque nunca se terminó, porque los trabajadores veían cosas, escuchaban ruidos. Uno hasta se tiró del andamio. Decía que había un tipo pálido que venía a cenar todos los días, desde que uno de los muertos era mi hermano. ¿Y por qué nadie dijo nada? ¿Por qué alguien siempre pone un puesto nuevo ahí? Y mientras siga sirviendo, los demás no joden. Esa noche, cuando abrí, ya me esperaba. Y uno más, un niño pequeño, con la cara quemada, con un sombrero de papel periódico, pidió un solo taco. Y cuando me lo recibió me dijo: el niño con la cara quemada fue el quiebre. Había algo en su mirada, una especie de dolor contenido, pero no por la muerte, por el olvido. Y yo estaba ayudando a que no se olvidaran. Empecé a tener síntomas extraños. No dormía. Los olores del día ya no los soportaba. Gasolina, perfume, comida recién hecha. Pero el olor del humo viejo, del aceite quemado, de la carne recalentada a las 3 de la mañana, ese me calmaba. Un día, desperté en mi cama con el delantal puesto, sin recordar haber vuelto. Otra noche, encontré mi propia libreta de pedidos, con nombres escritos a mano, que yo no había anotado. Alicia Román, 2 tacos de lengua Esteban Luján, 3 de suadero niño sin nombre. 1 de tripa con ceniza. Fui al panteón municipal. Empecé a buscar esos nombres, uno por uno. Estaban todos muertos. Murieron en el incendio de 1985. Volví al puesto con la cabeza nublada. No sabía si estaba atrapado en una pesadilla o si me había vuelto loco. Y ese día me senté frente al asador apagado, sin abrir. A las 1:56 llegaron. Los 5, silenciosos, se quedaron de pie, esperando. No exigían, solo esperaban. Sentí algo dentro de mí quebrarse y encendí el fuego. Mientras cocinaba, lloré, no por miedo, por resignación, porque ya entendía. No podía dejarlos con hambre, pero esa noche hubo una diferencia. Después de servir a los 5 llegó otro, un hombre enorme, calvo, con las manos negras, como si estuvieran quemadas, y sus ojos eran completamente blancos. No pidió nada, solo se sentó. Me miró. La carne en el asador comenzó a chispear con algo negro, un humo denso, grueso, y en el centro del comal una figura se dibujó con la grasa. Una cara. Caí al piso. Todo se puso oscuro y escuché pasos, voces, gente llorando, gente riendo, olores imposibles, carne y sangre, pan y huesos, y una voz que me hablaba desde adentro de mi cabeza: seguí cocinando, o lo que se cocinó una vez va a salir crudo. Desperté al día siguiente en mi casa, las manos quemadas,
Esa fue mi última noche. Vendí el carrito, tiré el tanque de gas, cambié de ciudad y ahora trabajo en otra cosa, para ver si alguno de los repetidos está sentado, esperando, porque sé que el puesto de la esquina 17 sigue ahí, aunque ya no lo vea. Y sé que, tarde o temprano, van a volver a buscarme, porque cuando alimentas a los muertos, no te olvidan, y siempre tienen hambre. Hay hambre que uno reconoce en los ojos del cliente, pero este hombre no tenía hambre en el estómago, la tenía en el alma, y lo que me pidió no eran tacos. Yo me llamo Yesenia y nací en el municipio de Coatepec, cerquita de la sierra. No soy muy leída, pero tengo buena mano para cocinar. Desde que murió mi esposo, hace 4 años, me dedico a vender tacos en la banqueta frente a la iglesia vieja, la que ya no usan desde que se partió el campanario con un rayo. Pongo mi puestecito todos los días a eso, de las 6:00 de la tarde. Llevo carne asada, longaniza, tortillas recién calentadas, salsas de molcajete. No tengo nada moderno, todo a carbón, todo con mis manos. Con eso saco para mí y para mis hijos. Esa Semana Santa, yo no pensaba trabajar el lunes. Me levanté a las 5 como siempre, y sin pensarlo, empecé a preparar todo. El anafre, la carne, las salsas, como si algo me moviera sola. Abrí el puesto a las 6:15, y a las 6:27 llegó él. Venía de traje negro, sin polvo, sin sudor, sin moscas. Lo cual ya es raro por acá, porque todos andamos llenos de tierra con este calor. Tenía la piel pálida, pero sin verse enfermo. No sé explicarlo, como si estuviera en pausa. Se sentó frente al puesto, me miró a los ojos y dijo: uno de longaniza, sin salsa. Se lo preparé. Lo comió sin decir nada, sin prisa. Y cuando terminó, me preguntó algo que me dejó helada. ¿Usted cree que los que se fueron también tienen hambre? No supe qué decir. Él se levantó, me dejó un billete de 50 y se fue caminando hacia la iglesia vieja. A la media hora volví a mirar hacia ese lado y el tipo ya no estaba, pero el billete sí, porque lo tenía en la mano y yo no recordaba haberlo agarrado. A la mañana siguiente el puesto olía raro, no a carne echada a perder, no a grasa vieja, a tierra recién removida, como si alguien hubiera cavado en la madrugada. Miré a mi alrededor y frente a mí, en la banqueta, había marcas de pasos, pero no eran huellas normales. Eran como de pies descalzos, pero con los dedos extremadamente largos, como si alguien caminara sin carne. Y lo peor, los pasos iban de la iglesia hasta mi puesto. Esa fue la primera noche. Después de esa primera noche, intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, que estaba cansada, que tal vez me desmayé y lo imaginé, pero el lunes siguiente, el hombre volvió. Misma cara sin expresión. Esta vez pidió 2 tacos, pero cuando abrí la hielera, encima del trapo blanco, había una bandejita con lengua cocida, perfectamente cortada. Esa noche no comí, me dolía el pecho, como si hubiera cargado un costal de piedras. Apagué el anafre, limpié todo con agua bendita, pero al día siguiente mi cuchillo amaneció con sangre seca, y yo tenía una pequeña mordida en la palma izquierda. No sangraba, pero haría como si me hubieran quemado. Intenté cerrar el puesto, no salir. Me quedé en casa, encerrada, rezando con mis hijos. Pero a las 6 se cortó la luz, y cuando fui a mirar por la ventana, el puesto estaba encendido, solo, sin que yo lo tocara. Como hipnotizada, cuando llegué, el hombre ya estaba ahí, esperando. Esa vez pidió taco de lo que queda. Yo no entendía. ¿De qué, señor? De lo que no se ve, pero se recuerda. Y entonces las tortillas empezaron a moverse, solitas. Y esa noche no dormí. Y en mis sueños vi a todos mis clientes pasados, los vivos, los que se fueron, los que ya no deberían estar. Todos comían en silencio. Y al centro, en la mesa más larga, estaba él, el del traje, con la boca abierta hasta el pecho, y masticando sin lengua, solo hueso. Al despertar, encontré en el brasero del puesto una nota escrita en servilleta. Cuando llega el lunes santo, no se sirve carne, se sirve memoria. Pasaron los días y yo dejé de trabajar. Tiré la hielera, vendí el comal, cerré el toldito. Mi hijo mayor, Fabián, me ayudó. Estaba preocupado por mí. Me veía ojerosa, hablaba sola y pasaba horas viendo hacia la iglesia abandonada.
Pero aunque el puesto no estaba, yo sentía que seguía ahí. El siguiente lunes me fui del pueblo. Tomé una camioneta hacia Xalapa. Me quedé en casa de mi tía. Ni celular llevé. Me juré que si no estaba ahí, él no podría encontrarme. Pero a las 6 en punto, la tele se encendió sola, una pantalla negra. Y luego mi puesto, grabado, como si fuera una transmisión en vivo. Y ahí estaba él, sentado, esperando. Del otro lado de la pantalla, vi cómo el fuego se encendía y algo empezó a cocinarse. Solo, grité. Corrí a apagar la tele, pero la pantalla tenía marcas, como de dedos huesudos que empujaban desde adentro, como si quisieran salir. Volví al pueblo esa misma noche. Cuando llegué, mi puesto estaba otra vez montado. No sé quién lo armó, no sé cómo, pero estaba igualito, con el cuchillo al centro y el carbón tibio y una bandeja de carne tapada con una servilleta roja. Y me fui directo a la iglesia abandonada. Cuando entré, no había eco, solo calor y un olor familiar, tortilla quemada, cebolla vieja, grasa de puerco. Ahí, en medio del templo vacío, estaba una mesa larga y en cada asiento alguien comía, gente sin cara, con trajes viejos, con cuerpos a medias. ¿Qué quiere de mí? Él sonrió y dijo, yo no vengo a quitarte nada, vengo a devolverte lo que nunca debiste abandonar. Me ofreció un taco. En la tortilla reconocí la letra de mi esposo, como si hubiera sido escrita con ceniza. Decía, aquí seguimos con hambre. Me fui de la iglesia, pero no cerré la puerta, porque entendí algo. No se trataba de mí, se trataba del lugar, del acto. Desde entonces cocino solo los lunes, solo en Semana Santa, pero ya no cobro, solo sirvo y me quedo callada, porque a veces lo único que calma el dolor de los muertos es el recuerdo de un buen taco. Han pasado 4 años desde aquel primer lunes santo. Dicen que es mi forma de agradecerle a Dios por mantenerme con vida. Pero ellos no ven quiénes comen primero. Ellos no escuchan los pasos que se arrastran desde la iglesia vieja. Ellos no saben que los platos que dejo en la parte de atrás desaparecen sin que nadie los toque. El tercer año, una reportera del puerto vino a entrevistarme. Quería hacer una nota sobre rituales gastronómicos del interior del estado. Le conté lo que pude sin que me creyera loca. Pero cuando le ofrecí un taco del comal viejo, ella lo olió. Huele como la comida de mi abuela, dijo. Y entonces me di cuenta de algo. Ese mismo año, el hombre del traje no vino. En su lugar llegó una niña, pequeña, callada. Con un moño rojo en la cabeza, se sentó, me miró. Ya me toca a mí. ¿Tocar qué, mi amor? Servir. Yo temblé, porque entendí que yo no iba a durar para siempre, y que ellos ya habían elegido a la siguiente. Pero no por castigo, sino porque alguien tiene que cuidar el fuego que no quema, pero alimenta, el fuego que conecta este mundo con el otro. Este último lunes me levanté temprano. Encendí el comal con ramas de guayabo seco, como me enseñó mi mamá. Molí la salsa con ajo morado, sin vinagre. Calenté la tortilla exacta, y cuando el primer taco estuvo listo, lo puse sobre el plato blanco. El de siempre, el que nadie toca. Y cuando lo dejé sobre la mesa, ya no estaba sola. A mi alrededor, decenas de ojos me miraban, algunos con pena, otros con gratitud, y uno, desde el fondo del camino, con un traje negro perfectamente planchado. Él me hizo una pequeña reverencia, y sin hablar, se despidió. Y porque a veces, los muertos no buscan venganza ni sangre, solo buscan la tortilla que les recuerda quiénes fueron, y alguien que se atreva a servirla. Uno piensa que mientras no preguntes, todo está bien. Pero hay preguntas que se te meten solas. Tengo 47 años y llevo casi 20 cocinando carne en un puesto metálico, oxidado a un costado de la carretera 2, cerquita de Nogales. El calor acá es tan jodido que hasta las moscas se cansan. Pero hay buen lugar para vender. Siempre pasan camioneros, migrantes, guardias y gente que no quiere ser vista. Mi puesto se llama Tacos La Línea, pero los que me conocen le dicen el del humo, porque dicen que mi carne siempre echa un humo distinto, más denso, más sabroso. Lo que no saben es que yo nunca pregunté de dónde venía la carne. Mi proveedor era un tipo que conocí por un conocido, le decían el Tico. Llegaba cada miércoles, entre las 10 y las 11 de la noche, en un tráiler blanco sin placas y una extra
que yo no abría. El trato era ese. Yo no preguntaba, él no hablaba. Y lo peor, la carne era buena, jugosa, tierna, de color limpio. Yo sabía que algo no cuadraba, pero en este lugar, si le da vuelta a cada piedra, encontré serpientes. Solo lo que me había sobrado del lunes. Pensé en cerrar. Pero justo a las 11:18 p.m. llegó un tráiler distinto. Rojo, sin luces traseras. Me acerqué. Toqué la puerta del copiloto. Nada. Toqué otra vez. La caja estaba abierta. Lo que vi adentro no era carne empacada. Eran bolsas negras, con uñas pintadas de rosa. No sé qué me pasó. Después de ver esa mano dentro de la bolsa negra, debí haber corrido, llamado a alguien, incendiado el tráiler. Mirando cómo la mano se volvía flácida, como si el último esfuerzo por escapar ya hubiera pasado. Y entonces el aire cambió. No sé cómo explicarlo, pero empezó a oler bien, ese aroma que te abre el apetito, aunque hayas comido hace 5 minutos. Y el hambre me pegó. Una hambre que no era mía. Era como empaquetada como siempre, la carne cortada. Y aunque sabía que no debía, la eché al comal. El primer taco lo probé yo, textura perfecta, sabor distinto. Más denso, como si la carne tuviera recuerdos. No sé si fue sugestión, hambre, locura. Comió sin hablar. Pero cuando terminó, me miró raro, como si no supiera dónde estaba. ¿Qué carne es esta, Carmelo? De la buena, compa. No, no es res. Después vino un guardia nacional, uno de esos que siempre se burlaban de mis tacos. Esa noche pilló 5, se los comió todos, llorando. Y me dijo, soñé con esta carne anoche. Era mi perro, cabrón. Mi perro que se murió hace 10 años. Y luego vomitó. Esa noche no dormí, los olores no se iban. Me lavé las manos hasta que me sangraron los nudillos. Y en cada rincón de la cocina portátil había algo que se movía. Sombras pequeñas, rápidas, como si las sobras tuvieran patas. Y en los labios, una sonrisa. Y esa cabeza hablaba, me decía, ya abriste la ruta, ahora nadie se detiene. Después de aquella noche, no volví al puesto. Me encerré en una pieza que rento al fondo de una llantera, con las ventanas tapadas y el celular apagado. Y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido de un cuchillo golpeando hueso. Clac, clac, clac. Pero el jueves, a las 12 de la madrugada, alguien tocó mi puerta. Una vez no había nadie, pero frente a la puerta, una caja, refrigerada, sin etiqueta. Y adentro, tacos ya armados, 5, perfectamente envueltos, con limón al costado y una servilleta escrita a mano. Tienes pedidos pendientes, ya pasaron por ti. Quise correr, quise huir al Hermosillo, a donde fuera. Pero el coche no arrancaba. Fui a pedir ayuda a los del taller. Y cuando volví ya no estaba la caja, ni la puerta, ni el cuarto. Todo era mi puesto. Como si el mundo alrededor se hubiera borrado y yo nunca hubiera dejado de cocinar. Lo peor fue ver a la gente, no a los vivos, a los otros. Y aún así abría la mandíbula para comer. Me entregaban billetes con sangre seca. Algunos me ofrecían dientes. Uno me pagó con un mechón de cabello infantil. Y yo le servía, como si mi cuerpo se moviera solo, como si alguien más estuviera usando mis manos. Esa noche entendí que el tráiler no era un camión, era una ruta, una forma de mover lo imposible a través de la tierra, de llevar carne del otro lado a los vivos y carne de los vivos al otro lado, y yo era el paso, el punto intermedio, el cocinero de la frontera, no entre países, sino entre mundos. El fuego del comal no se apagaba, ni con agua, ni con tierra, ni con mis lágrimas. Cada taco que cocinaba era un recuerdo arrancado, una vida rebanada, un nombre borrado del mundo. Y los comensales ya no me hablaban. Solo se sentaban y comían, y masticaban, aunque no tuvieran lengua, aunque no tuvieran boca. Esa noche intenté hacerlo, lo juro. Abrí la hielera, vací todo, rocié gasolina, y prendí fuego. Las flamas iluminaron los restos, grasa, huesos, servilletas escritas a mano, y algo más, un rostro, el mío, derretido. Ni cuántas veces supliqué que alguien me despertara de esa pesadilla, pero nadie vino. Y ya no estaba en el mismo lado, estaba al otro lado, donde los vivos ya no te escuchan. Y los muertos. Volví al puesto una madrugada, solo por curiosidad. No lo había montado, pero ahí estaba, perfecto,
con el fuego encendido, el cuchillo brillando, y 5 hombres sentados. Uno de ellos era el Tico, pero no el de antes. Este tenía la cara completamente vendada, como si la carne se lo hubieran quitado a cuchillo, y sin embargo, masticaba, me miró, y sin abrir la boca me habló. Cada taco que sirves borra una culpa, pero alguien tiene que comérsela. Desde entonces abrí todos los jueves. De pecados recalentados, los clientes cambiaron. Ya no eran camioneros ni policías, y al terminar me dejan algo. Una carta nunca enviada, un diente de leche, una chapa con nombre borrado, una bala. Yo las guardo, porque sé que son los ingredientes para la próxima carne. El último jueves que cociné, me llegó un pedido especial, una sola tortilla, sin carne, que cuando uno cocina tanto para el otro lado, en algún momento lo llaman a probar. Si un día pasas por la frontera de Sonora, no preguntes qué tipo de carne tienen, y por ningún motivo comas, porque ese taco podría ser vos. Y hasta aquí llegaron las historias de hoy. Si lo has disfrutado, recuerda dejar tu like y compartir el video, que es muy importante para seguir creciendo. Si tienes alguna historia para contarnos, puedes hacerlo al correo electrónico que está en la descripción. Nos veremos en el próximo capítulo. Adiós.